Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude esta noche. Amén. Y que nos muestre lo que les quiero compartir en esta noche y que el Espíritu Santo les revele esta conexión que quiero que hagamos el día de hoy. Porque hemos de cierta forma desprendido, desmembrado al reino de Dios y la conexión con la iglesia. Yo recuerdo cuando estaba en mis principios de creyente bajo otra denominación, en donde yo pensaba que el reino de los cielos era cuando me moría y me iba para allá. Y aquí pues a rascártela como puedas, porque mientras más humilde, más santo, y mientras menos tenga, más te ama Dios, y mientras más miserable seas, más vas a llegar al cielo. Y no es así. Diga conmigo, no es así. La verdad del reino es otra. Entonces yo quiero que usted vea el punto de vista del plan del cielo para el propósito del reino y unir ese propósito con lo que es la iglesia. La semana pasada les di un ejemplo que Miguelito nos apoyó muy amablemente, en donde yo les mostraba, yo no puedo decir yo amo a Miguelito y nada más agarrar la cabeza y decir, ay Miguelito la cabeza, y nada más querer sacarle la cabeza y el cuerpo no, los brazos no, las piernas, pues que si le pica un mosco que le pique, y si se corta pues que se corte, ¿verdad? Separamos el cuerpo de la cabeza. Y en nuestra fe, Cristo es la cabeza y el cuerpo es la. Entonces nosotros no podemos desmembrar a Cristo y decir, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, mi vida doy por Dios y el Señor. Dios sabe mi corazón, hermana. ¿Y el cuerpo? No, pues hay a ver cómo se arreglan los pastores, hay a ver cómo se arregla la de los niños, hay que se arreglen las de Miria. Los de la banda, pues hay que se hagan 8 entre ellos a ver cómo aprenden a tocar una canción. Y no hacemos nada por el reino. No hacemos nada por ir por almas, no hacemos nada por extender el reino. Yo quiero que el día de hoy el Señor te muestre desde el punto de vista que Él creó desde el principio esta tierra y el propósito de esa creación, ¿sí? Así que tenme paciencia porque vamos a ir estableciendo puntos y principios con el objetivo de establecer una verdad al final, ¿sale? Así que si trajiste lápiz y papel, pues empieza a tomar nota porque va a estar bastante interesante la cosa, ¿ven? Entonces, ¿cuál fue el propósito original y el plan inicial de parte de Dios el momento de la creación? El plan de Dios era extender su reino celestial, divino, hermoso, precioso, perfecto, establecer su reino celestial aquí en la tierra que Él había creado. Entonces, principio número 1, el propósito y el plan de Dios era establecer el reino de los cielos aquí en el planeta Tierra, no en Marte, no en Júpiter, no en Saturno, no en la Luna, no, aquí en la Tierra. Ese fue el plan original de Dios. Extender, diga conmigo extender. ¿Sí? Extender ese reino y traerlo aquí a la tierra, no al cielo. Él no dice, voy a extender el reino de los cielos aquí en el cielo. Entonces, mis promesas son para el cielo. No. Extender el reino de los cielos, que es perfecto, donde no hay necesidad, donde no hay enfermedad, donde no hay crisis, donde no hay depresión, donde no hay nada de esas cosas horribles que hay en esta tierra, donde no hay pecado, extender ese reino aquí sobre la tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Principio número 2. El propósito de Dios era crear una familia con hijos e hijas. Diga, yo soy ese hijo. O yo soy esa hija, si es mujer, pues, ¿verdad? Entonces el propósito de Dios era crear una familia con hijos e hijas que puedan cumplir con ese propósito. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito que vimos en el principio número 1? Extender el reino de los cielos en la tierra. Entonces, para eso Dios creó este mundo, para eso Dios creó a los seres vivientes, Adán y Eva, que fue la primera creación del Señor, con el propósito de extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Él quería una familia. Por eso dijo, los voy a adoptar, los voy a tener bajo mi brazo, van a ser mi creación. Sí, es como que Él te dio a luz a ti. Él te creó. Por eso la Escritura dice que fuimos creados desde el vientre de nuestra madre y desde el vientre de nuestra madre escogidos para un propósito divino. ¿Sí? Ese propósito divino, ¿cuál es? Extender el reino de Dios. Punto número 3. La estrategia de Dios para poder extender su reino aquí en la tierra era llenar esta familia de hijos e hijas, que somos tú y yo, con su espíritu. Di conmigo, con su espíritu. No el espíritu de chismoso que traes, no el espíritu de burla que traes,
No el espíritu de susto que traes, el espíritu de terror, el espíritu de enfermedad. No, con ese espíritu no. Con el espíritu de Dios. Esa era la estrategia de Dios. Dios quería extender su reino, Dios quiso una familia, y para poder extender su reino por medio de su familia, Él quería hacerlo por medio de su espíritu. ¿Sí? ¿Para qué? El Espíritu Santo iba a ser la conexión, diga conmigo conexión, entre el cielo y la tierra. ¿Sí? El reino de Dios, la tierra, nosotros sobre la tierra, y con su espíritu conectaba su reino a la tierra y establecía su reino aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Que nosotros, los hijos y las hijas, nos mantuviésemos conectados al Espíritu de Dios. ¿Sí? Hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Dios quiere extender su reino, Dios quiere tener hijos e hijas. ¿Cómo extiende su reino? Por medio de sus hijos y sus hijas, por medio de su Espíritu Santo, mientras nosotros nos mantengamos conectados con el Espíritu Santo. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Entonces, la clave de este proceso de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra es la conexión. Si no estamos conectados al Espíritu de Dios, que es la cadena que nos mantiene conectados entre el cielo y la tierra, no puede haber extensión del reino. ¿Sí? Es como que usted me diga, yo quiero tener luz que me llegue de esta lámpara a la lámpara de acá. Y si no hay cable de por medio, ¿cómo va a llegar la luz? Meditando, levitando. No, los que son electricistas, Juanqui, ¿dónde anda mi Juanqui? Juanqui es electricista. Tú no puedes pensar que este foco se va a prender si no está conectado por un cable a otra fuente que traiga corriente. Muchos de nosotros, ¿qué sucede? Queremos ser la luz del mundo, pero no estás conectado a nada. Quieres ser la sal de la tierra y no sabes a nada, porque no hay una conexión detrás de ti. Y la conexión es del Espíritu Santo. Diga conmigo, la conexión es del Espíritu Santo. Entonces, sin esa conexión no se puede cumplir, se traba, se trunca el propósito de Dios de traer el reino de los cielos aquí a la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa asignatura que le da Dios a la creación desde Génesis? Y yo sé que ya les tengo, creo, memorizados de esta parte de la Biblia, Génesis 1, del 26 al 28. Pero la asignatura, la tarea, el objetivo, la meta, el propósito que Dios le da a sus hijos, hombre y mujer, era tener dominio sobre la tierra, porque por medio de ese dominio su reino se podía establecer. Un esclavo no puede establecer un reino. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Un bebé no puede establecer un reino porque es un bebé. Por más que un bebé sea rey, siempre va a estar sujeto a las autoridades que tengan a su alrededor hasta que cumpla la edad suficiente para que pueda regir como rey. ¿Me están siguiendo? Entonces, la asignatura de Dios era que nosotros, los hijos, pudiéramos tener dominio sobre la tierra. Y en Génesis capítulo 1, del verso 26 al 28, Dios nos dice, Dios dijo, hagamos a los seres humanos, o sea, a ti y a mí, a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién era nuestra imagen? ¿Quién estaba en esa reunión y en esa conversación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo quiero que aprendas de esto, iglesia, y lo veas y lo abraces. Dentro de ti tienes la esencia del Padre, la esencia del Hijo y la esencia del Espíritu Santo. Porque fuiste hecho a imagen y semejanza, porque Dios dijo, hagamos. No le dijo, a ver tú, Jesús, haz tú, a tu imagen y semejanza. A ver tu Espíritu, haz tú. No, entre los tres, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que sean como nosotros. O sea, Dios te quiso crear para que tú, tu esencia, tus genes, tu sangre, tu capacidad, tu mentalidad, tu poder, tu dominio, sea como el de Dios. ¿Amén? Esa fue la forma en la que Dios nos diseñó, para que seamos como Él. Y en la siguiente parte dice, ellos reinarán. Diga, yo tengo que reinar. Ese fue el propósito de Dios, que tú reines, que tú domines, que tú gobiernes, que tú seas el rey, el gobernante, el ruler, dirán en inglés, ¿verdad? La persona que esté a cargo, la cabeza, quien dicte, quien diga, quien ordene, quien acomode las cosas a su antojo, pues, pero no solo al antojo de él, sino que si está conectado al Espíritu Santo va a ser al antojo del cielo. Entonces, se reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo.
Verso 27, así que Dios creó para cumplir este propósito de gobernar, de reinar, de que seamos como Dios, de depositar Dios los genes y el poder que Él tenía de su imagen y su semejanza. ¿Qué es lo que hace? Te crea a ti, me crea a mí. Es decir, voy a crear a la humanidad. Los voy a crear. Así que Dios creó a los seres humanos, verso 27, a su propia imagen. Y lo vuelve a decir 2 veces, a imagen de Dios los creó. Acuérdate que si la Biblia menciona 3 veces algo es porque es extremadamente importante para Dios. Dijo que los va a crear imagen y semejanza, verso 27, así que Dios los creó a su propia imagen, 3ª vez, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. No hay otros géneros. Hombre y mujer los creó. ¿Sí? 2. No hay mezclas. No hay confusiones. 2. ¿Sí? Las confusiones vinieron luego. Yo sigo pensando que son confusiones, porque Dios no se equivoca. ¿Amén? Así que a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué les dijo? Luego Dios los bendijo. O sea, con el poder de la boca de Dios, de la palabra de Dios, de la potestad que Dios tiene sobre él, de su palabra, Él los bendijo, dijo cosas buenas de ellos. Y en las cosas que Él decía, creaba en ellos. Por eso cuando Jesús decía que se pare la tormenta, oye, no importaba cómo estaba el clima, de dónde venía la corriente del niño, la corriente del ni sé cuánto, el huracán del ni sé qué, no importaban las cosas lógicas. La tormenta paraba porque el rey acababa de hablar. ¿Sí? Entonces, cuando Dios les dijo, les bendijo, en sus palabras les dio la capacidad de lo siguiente. Número 1, ser fructíferos. ¿Qué es fructífero? Que des fruto, que produzcas obras buenas, como los frutos del Espíritu Santo, que tengas la capacidad de producir eso, que te multipliques. Una cosa es fructificar, o sea, se trata de ti, tú das frutos. Y otra cosa es que luego tú te multipliques en tu amigo, en tu primo, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Se multiplica el patrón y el modelo de la esencia que tú tienes dentro de ti. Entonces Dios les dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. ¿De qué? De modelos correctos. Con la imagen de Dios, con la semejanza de Dios, con la capacidad de Dios, con la capacidad de gobernar, con la capacidad de ser líderes y dominar esta tierra. Y les dice, ¿para qué? Para que llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Gobiernen. No sean esclavos. Gobiernen sobre ella. Reinen, reinar. O sea, imagínate las palabras que habla Dios. Reinar, fructificar, multiplicar, gobernar. Dios quiere verte acá. Para eso te creó. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, ¿qué sucede? El hombre, al escuchar la tercera voz de la serpiente, cae. Y la caída del hombre se da no tanto porque le mordió la manzana, no tanto porque Adán le culpó a la mujer y la mujer le culpó a... No tanto por eso, sino por la desobediencia. Y esa desobediencia, ¿qué causó? La caída del hombre simplemente significa que hubo una desconexión de ese propósito original de parte de Dios. Dios dijo, yo te quiero aquí para que mi reino se duplique, se establezca, se fructifique y se establezca y se gobierne aquí sobre esta tierra. Pero el rato que se desobedece, esa conexión se deshace. Y el rato que se deshace esa conexión es cuando viene la caída del hombre, porque el rato que el hombre cae, pierde dominio. Porque él fue diseñado para gobernar, para reinar, para ser la cabeza, para ser un ser soberano sobre esta tierra. Pero a raíz de la desobediencia se rompe esa conexión. Por lo tanto, lo que sucede en el cielo ya no puede ser aquí en la tierra. Por eso le dice Dios a Adán luego, pues mijo, tú rompiste el cordoncito que nos juntaba y ahora te toca rascártelas con las tuyas. Mujer, vas a parir con dolor. Varón, vas a tener que rajarte el lomo para poder traer el sustento y el pan a tu casa porque te va a costar. Pero ese no era el plan original, ¿sí? Entonces, el rato que desobedece el Señor, se rompe, Adán y Eva, se rompe esa conexión. El Espíritu Santo, precioso, que vivía dentro del ser humano, sale del ser humano. Por eso usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento
no hay esas manifestaciones constantes en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Eran como que visitas pequeñas, como que pequeños chispotazos de aparición del Espíritu Santo en las vidas y en ciertas situaciones del Antiguo Testamento. Pero no es una constante el Espíritu Santo que vivía todo el tiempo dentro de las personas. ¿Por qué? Porque la desobediencia causó la caída. La caída causó una desconexión. En esa desconexión, el Espíritu de Dios, que debería haberse mantenido conectado al hombre, sale del hombre y ahora el hombre está a la deriva. Ya no tiene la capacidad de cumplir con el propósito de parte de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué sucede? Dios, viendo el gran problema que sucedía, Dios dijo, pues me toca ahora hacer un plan de redención. Diga conmigo, redención. ¿Qué es redimir? Una redención es volver a rehacer la situación para volver al estado original, algo que ha enseñado mucho el pastor en las últimas semanas. Dios vio la necesidad de regresar al ser humano a su posición. Yo me imagino que al Padre le dolió. Oye, le estoy creando mi imagen y semejanza, le estoy dando mi poder, le estoy dando mi conocimiento, lo hago como yo, le creo todo un universo para que Él domine, para que Él reine. Sácate, desobediente, sácate, tú mismo cortas. Es como que le hubieran dado una tijera y Él mismo cortó el cable ahí y se desconectó del Espíritu. O sea, el Señor, Papá Dios, siendo Padre, con corazón de Padre, las madres entenderán, ¿verdad? Se cae tu hijo y corres. Los niños, las niñas, para los varones que tienen hijas, mujeres, nada más le ponen los ojitos y ya ceden a lo que sea, ¿verdad? El corazón de Dios de Padre, al ver el dolor de la humanidad, Él establece un plan de redención. ¿Qué sucede con ese plan de redención? Pues que Dios tenía que venir, Él mismo, a pagar por ese precio, porque la paga del pecado era la muerte, y había que cubrir una factura que era la muerte de la humanidad, pero no iba a pagar esa factura con la sangre humana, iba a pagar sangre divina, porque fue un pacto divino el que se hizo al principio. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene el Hijo, que supuestamente es Dios dentro de un ser humano, tenía que llegar a esta tierra de forma perfecta, de forma libre de pecado, por eso el Espíritu Santo tuvo que intervenir para que haya una concepción sin haber tenido relaciones, porque la concepción y la venida de Él tenía que ser limpia y perfecta, sin pecado. Por eso se tuvo que utilizar un vaso que era virgen y limpio, como la Virgen María, para que esa concepción se dé. Porque el sacrificio tenía que ser limpio y sin mancha. ¿Sí? Entonces, Jesús, que es su nombre, el nombre del Hijo de Dios aquí en la tierra, pero que en los cielos es el Cristo que representa la salvación, nace de un vaso limpio. Él en sí se mantiene limpio de pecado y de mancha. ¿No crees que le llevaron nada más? Fuera injusto decir, oh sí, yo nunca pequé, yo nunca he hecho nada, porque tienes 20 guardias a tu alrededor contemplándote todo el tiempo y todos los arcángeles vigilándote. Eso no tiene chiste. A Él lo tuvieron que tentar. Lo llevaron al desierto, le pusieron todo tipo de tentación para probar que dentro de Él no necesitaba arcángeles, no necesitaba pastores, no necesitaba papá, no necesitaba mamá, que le esté diciendo, te estoy viendo, ¿ah? Cuidado, no. Su integridad tenía que ser probada para demostrar que era un sacrificio digno, limpio y sin mancha. Va a la cruz, y en esa cruz, obviamente, Él muere, y al morir, Él derrama su sangre. Y esa sangre nos cubre a todos nosotros del pecado. Porque después de la muerte de Cristo, iba a volver a suceder esa conexión de redención. Donde al principio Dios dijo, ok, mi plan es que esta tierra, aquí se establezca mi reino por medio de mis hijos y mi Espíritu Santo esté en medio de ellos, haciendo posible que esa colonización de la tierra, que se convierte al reino de los cielos, suceda. Pero nosotros, los seres humanos, a ser vasos no perfectos, porque cometemos errores, ¿verdad? Había el problema de que y ahora y este vaso todo sucio con tantos defectos, anda todo el tiempo quejándose, llorando, chismeando, enojada, cometiendo errores, cometiendo faltas, hablando palabrotas.
¿Cómo en estos vasos sucios puede el Señor depositar un Espíritu Santo perfecto? Por eso se tenía que pagar por sangre, porque esa sangre nos iba a limpiar a ti y a mí para poder estar limpios y perfectos en capacidad de volver a recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros, para volver a estar restablecidos en el plan de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No los estoy confundiendo? Entonces, al ver que obviamente el gran problema, ¿cómo vamos a poner el Espíritu Santo en un vaso que no está limpio, que no es perfecto? Pues nos toca derramar sangre. Porque ¿qué decía la Escritura en Hebreos 9:22? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no hay sangre, no hay paga de factura, pues. Si no se derrama una sangre superior a la tuya, no puede haber una redención. No puede haber una libertad de declarar de ti santo, perfecto y puro. No se puede. Entonces Jesús se entrega en la cruz, paga la factura para que tú y yo seamos redimidos, ¿sí? Entonces, ese sacrificio nos vuelve a nosotros a la posición de hijos de Dios. Nos vuelve nuevamente a la posición con la que Dios nos creó. Somos salvos, somos ahora redimidos, o sea, nos cambian de posición, tal y cual como en el capítulo 1 de Génesis, en donde Dios dice, ok, tú estás hecho a mi imagen y semejanza. Dentro de ti está todo el ADN del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de ti está mi espíritu. Dentro de ti hay limpieza. Aunque te veas sucio por fuera, ya hubo una sangre que pagó tu pecado, por lo tanto eres limpio. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a morar dentro de ti. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a establecer esa conexión. El reino de los cielos, por medio de ti, se establezca aquí en la tierra si tú te mantienes conectado del Espíritu Santo. ¿Qué sucede luego? Obviamente, el propósito nuestro, de parte de Dios, era que nosotros dominemos, que nosotros gobernemos, que nosotros seamos los soberanos, que nosotros fuéramos las personas encargadas de dirigir, de establecer, de dominar aquí todo sobre la tierra. Ese era el plan de Dios. Por eso en Salmo 115:16, la Escritura dice en Reina Valera, los cielos son de Jehová. Por eso el cielo y el reino de los cielos es de Dios, está allá. Y la tierra se la dio ¿a quién? A los hijos de los hombres. O sea, diga, a mí, la tierra me pertenece. Dios nos la dejó a nosotros aquí para que nosotros dominemos. Entonces, ¿cómo pudiese Dios dominar aquí en la tierra? Por medio de un rey, por medio de un gobernante, por medio de alguien que esté dispuesto a tomar la posición de gobernador para poder gobernar aquí sobre la tierra. ¿Y cómo lo hace? Pues el Señor dice, a ver, ¿quién se anima a hacer la conexión? ¿Quién se anima a mantenerse con el Espíritu Santo bien conectado? Para que por medio de esa persona hecha a mi imagen y semejanza, yo pueda vertir por medio de mi espíritu el mismo poder que hay en el cielo aquí en la tierra. Y obviamente para hacer eso, ese rey necesita tener la capacidad de ser un gobernante, de poder mandar, de poder dirigir, de poder establecer y hacer cambios aquí en la tierra. En los siglos XIV, en los siglos XV, había un gran problema, en donde todas las diferentes nacionalidades y países y pueblos y ranchitos, todos traían su forma de medición, su sistema métrico. Unos medían por galones, otros por litros, otros por botes, otros por cosas diferentes. Unos medían en pies, otros medían en metros, otros medían en yardas, otros medían... Cada quien tenía su forma de medición, de distancia, de capacidad. Y era un revoltijo. Entonces, ¿qué pasó? De las diferentes naciones vinieron al rey y le decían, no, pues rey, que mira, que no, que midamos así el litro, no, que midamos acá el litro, no, que midamos así la distancia, no miden acá la distancia, y llámale esto, no llámale el otro. Y el rey, cansado de debatir con tanta gente, les dice, no, a ver, vamos a evitar aquí todo el pleito. ¿Queremos medir algo? Ok, vamos a medir la distancia, va a ser la distancia desde mi codo hasta la punta de donde empieza la mano. Esto va a ser la medida. Por eso se establecen las pulgadas de aquí en Estados Unidos, porque miden de aquí a acá y miden 12 pulgadas. Por eso es la forma de medición más rara que yo he visto, al menos. De 12 en 12 ir sumando las cosas en vez de un sistema métrico. Pero bueno, les cuento esa historia ¿para qué? Porque el brazo del rey estableció la medida en ese entonces para todo el lugar que él dominaba. Y empezó desde ese entonces ese brazo a ser la medida oficial. El rey medía y decidía cómo se medían las cosas y así se establecía en su reino.
Por eso cuando la Biblia habla sobre la diestra poderosa de Dios, es la medida de Dios. Cuando tú dices, estamos bajo la mano poderosa del Señor y la diestra de Dios que nos protege y la diestra del Señor que provee, es la medida de Dios. Entonces, cuando tú eres salvo, te reconectas otra vez con Dios, haces la conexión con el Espíritu Santo, lo recibes en tu vida, lo aceptas al Espíritu Santo en tu corazón, no solamente lo aceptas, dejas que Él reine y gobierne por medio de ti. La medida del cielo se convierte en tu medida. Yo sé que eso no les emociona, pero bueno, la medida del cielo se convierte en tu medida. ¿Sí? Lo que Dios dice grande en el cielo puede ser grande aquí en la tierra para ti. Lo que Dios dice bueno allá en la tierra es bueno para ti. Lo que Dios dice abundancia en los cielos se vuelve abundancia aquí en la tierra. Pero el problema es que nosotros traemos nuestra propia medida. Una casita, un lugarcito ahí con que me peguen un poquito. Ay, nomás un carrito medio que me lleve de un lado al otro. Traes la medida mala, porque no traes la conexión correcta. Y andas midiendo miserias cuando Dios quiere darte la medida que Él utiliza en el reino. Y es de ahí donde tu mente tiene que cambiar y decir, a ver, espérate, si yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, me creó para gobernar, para dominar, para administrar, para ser soberano, ¿por qué caramba dejo que mi mente me lleve a medidas miserables en vez de aceptar las medidas que Dios tiene para mi vida? Imagínate, el estándar del cielo es que Dios te hace a su imagen y semejanza. Y las medidas de Dios son mucho más grandes que tus medidas. Y los planes de Dios son mucho más altos que tus planes. Y los pensamientos de Dios mucho más altos que tus pensamientos. Porque tú estás pensando en poco en vez de pensar en grande. Entonces nosotros, al estar conectados y decidir estar conectados, pudiéramos ocasionar que lo que se mide en el cielo a la medida y la abundancia del cielo pudiera suceder aquí en la tierra a la medida y la abundancia aquí en la tierra. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, donde sea que tú estés. Pero hasta que nosotros no hagamos ese cambio, eso no se va a dar. Entonces, ¿cuáles son los estándares de Dios? Tenemos que cambiar de dirección. El estándar de Dios es que tú saques de tu mente todo lo que el mundo te dice y te vuelvas a reprogramar con lo que Dios dice. Por eso en Mateo 4:17, Dios, ¿qué le decía a la gente? El mensaje más grande que Dios le decía a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué es arrepentirse? No es de entrar de rodillas gateando, no. Arrepentirse es cambia de dirección. Me gusta chismear, No, deje de chismear, vaya para acá. No, pero es que me gusta estar hablando mal de la gente y yo ando siempre de mal genio. No, cambia de dirección, sonríe, Dios te ama, no tengas cara de limón. No, pero es que a mí siempre me va mal, soy muy pesimista, soy pesimista. No puedes ser pesimista, eres un hijo de Dios, tienes que ser positivo, tienes que pensar que Dios está contigo. No, es que yo tengo miedo, tengo temor, me va a pasar, me va a caer, me van a quitar, me van a robar y... No, tranquilo, piensa como Dios quiere que pienses, eres protegido, eres bendecido, eres prosperado, la diestra del Señor está contigo. Entonces, cuando tú quieres, dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué necesita el Señor? Que tú permitas que la medida del cielo se vuelva tu medida y cambies de dirección en lo que estás haciendo. Cambies tu forma de pensar. Porque Jesús trajo una relación, no una religión. Dios te dice, a ver, cambia eso. Tú no vas a llegar a mí por las cosas que hagas, vas a llegar a mí por la forma en la que me creas. Por la forma en la que tú decidas abrazar al Espíritu Santo dentro de ti y hacer lo que Él te dice que hagas. Vamos a Lucas 4:42 al 44. Y fíjate lo que sucede. El Señor sabía cuál era su propósito. Jesús sabía cuál era su propósito. Al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero como el Señor sabía su propósito, fíjate en su respuesta. Vamos al siguiente verso. Pero Él les dijo, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios. Imagínate, para el Hijo de Dios, el Dios vivo aquí sobre la tierra, tenía una necesidad. Es necesario que yo anuncie a otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto me ha enviado. Él sí sabía su propósito. Tú y yo andamos perdidos en el propósito, porque pensamos que fuimos hechos para todo. Para pagar la factura, para pagar la renta, para pagar el carro, para ir a trabajar, para ir a
al restaurante para irme para todo menos para lo que Dios te diseñó. Traer el reino de Dios aquí a la tierra. Pero Jesús, aunque le quisieran retener y ofrecerle de todo, él decía, no, discúlpeme, yo tengo que hacer lo que papá me envió a hacer. Y me encantaría quedarme aquí toda la tarde cuchicheando con ustedes, pero yo tengo que pararme e ir a hacer lo que el papá me dice, que es para lo cual él ha sido enviado. Entonces, ¿qué sucede en Mateo 24:14? Que el Señor le vuelve a recalcar a la gente que el evangelio del reino, o sea, él siempre trataba de implementar el reino, les hablaba del reino, él entendía su asignatura, él decía, cambia tu forma de moverte. ¿Por qué? Porque ya llegó el reino de los cielos, ya estoy yo aquí. Vine para implementar lo que papá Dios quiso desde Génesis 1, para que haya una conexión del Espíritu Santo. Cambia de dirección, arrepiéntete, cambia de dirección, porque el reino de Dios ya ha llegado. Y en Mateo 24:14 mucha gente dice, pues no sabemos cuándo va a llegar Jesús. Pues Jesús va a llegar el día que esto se cumpla, pero a la velocidad que va la iglesia nunca se va a cumplir. Dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oye, pero si tú no sales ni a predicarle a tu vecino, ¿cuándo vamos a llegar a todo el mundo? Queremos las bendiciones del reino, pero no queremos el propósito de Dios, que se establezca su reino aquí en la tierra. Jesús sí lo sabía. A él no le importaba cortar la reunión más amena, caminar miles de millas a pie, dejar lo que tenía que dejar, pero él se mantenía llevando las buenas nuevas y predicando del reino de Dios, hablando del reino de Dios y diciéndole a la gente, hey, ya llegó el reino de Dios aquí a la tierra. Quítate, cámbiate de esa forma de pensar. Alíñate al propósito del Señor. Hasta que nosotros no cumplamos ese propósito, oye, ¿qué va a pasar? Tenemos que movernos como iglesia alcanzar gente, porque ese es el propósito de parte de Dios. No te sientas cómodo y estar feliz, pues yo ya vengo y mi hijo y yo y mi esposa. Gracias a Dios, gloria a Dios. Y el resto de familias allá afuera que mueren todos los días, para que se vayan al infierno. ¿Verdad? De pronto no lo dices, pero tu acción está hablando eso y está mostrando eso. No estamos haciendo nada por alcanzar a otras personas. Por eso en Mateo 25:34, esto a mí sí me da miedo. Cuando llegue el día que venga el Señor, el día que si es que toda la iglesia se decide moverse y se predica en todo el mundo y por fin llegase el fin, que como dice el pastor, de pronto ni viene porque la iglesia como anda tan dormida, yo no veo el evangelio llegar a todo el mundo todavía. Pero si llegara ese día y estemos enfrente de la presencia de Dios, entonces el rey dirá a los de su derecha, y yo le pido al Señor que todos nosotros estemos en la derecha, y va a decirnos, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea, desde Génesis. Desde Génesis Dios dijo, ven, vas a heredar este reino, ya está preparado para ti. Desde que creé la tierra, esto ya está preparado para ti. Hay un reino para ti, pero ¿qué estás haciendo para alcanzarlo? Porque tú eres la conexión para que ese reino llegue aquí a la tierra. Y hasta que tú no seas la conexión y te decidas ir por más personas, oye, no va a suceder. La herencia es que vamos a heredar ese reino que está allá en los cielos. Y ese reino estaba aquí desde la fundación. Eso es lo que queremos heredar. Para eso estamos aquí. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Muy diferente a la de Dios. Porque Dios te dice, hey, yo te creé para dominar, yo te creé para gobernar. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vas a estar conectado, porque dentro de ti va a haber mi espíritu. ¿Para qué? Para que tú establezcas mi reino. ¿Cómo estableces el reino de Dios aquí en la tierra? Hablando del reino, modelando el reino, llevando el evangelio a diferentes lugares. No solamente sentado en tu casita viéndote bonito. No, tomando pasos para llevar este reino a otras familias, llevar este reino a otro lugar. ¿Para qué? Para que eso te dé dominio, porque estás diseñado para extender ese reino. Y al extenderlo y trabajar en los principios de Dios, todo se acomoda. Por eso dice la Escritura, busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todo lo demás sea añadido. Porque ese es el propósito de Dios, que tú extiendas el reino de Dios aquí en la tierra. Pero muchos dicen, no, yo sí amo a Dios, pero no al cuerpo. Oye,
Sí, amas a Dios, pero no quieres cumplir su propósito. Y no quieres honrar el vaso por medio del cual se cumple ese propósito, que es la iglesia, que es la casa de Dios que está establecida para traer la enseñanza. El propósito de Dios es que tú reines, que tú domines, que tú hagas estas cosas maravillosas. Que tú seas independiente, gobernador, el ruler, como dicen en inglés. Que ese seas tú. ¿Pero qué hace el enemigo? Lo opuesto. Ahora tú eres el gobernado. Tú eres el que eres el esclavo. El enemigo te cambia la estrategia, ¿sí? Te quiere quitar del dominio, te quiere quitar de que seas el gobernante, quiere quitarte de la autoridad, quiere desmantelarte del control y del gobierno. ¿Por qué? Para que tú no tengas dominio de tu ambiente. Porque el rato que Él te destituye del ambiente, estamos de regreso al Antiguo Testamento. Destituidos de la gloria de Dios, destituidos del poder de Dios, destituidos del dominio de Dios. O sea, muertos, pues, a la merced de las circunstancias. Y el plan del enemigo es eso, quitarte el control. Porque si yo te pregunto, ¿quién domina tu casa? El banco, porque todavía la sigues pagando. ¿Quién domina tus carros? Pues el banco, todavía lo sigues pagando. ¿Quién domina tus ingresos? No, pues el jefe, cuando quiere y se le antoja me sube el sueldo. ¿Quién domina tu futuro? No, pues ahí cuando se les antoje darme una promoción. ¿Quién domina tu economía? No, pues ahí a ver el señor presidente, a ver qué tanto hace una buena decisión. No, pues como el pleito de Rusia, pues ya se fue la economía para abajo. ¿Quién domina tu futuro? No, pues la pandemia. ¿Y qué sucede y qué causa toda esta falta de control, falta de dominio, falta de autoridad sobre nuestro ambiente? Estrés, depresión, ansiedad. Porque el ser humano no fue creado para ser dominado, sino para dominar. Y todo el sistema a tu alrededor está creado para dominarte. Y si andas así, tengo que pagar las facturas, tengo que pagar la luz. Ni siquiera sabes cuánto te va a llegar de factura de la luz, ¿verdad? Ni siquiera sabes cuánto vas a pagar de gas, porque te tienen dominado. Firmaste un contrato y ellos deciden cuánto y cómo. Y ojalá y te estuvieran midiendo bien con tu medidor. Pero te tienen controlado. Ese es el propósito del enemigo, tenerte controlado en tu casa, en tus finanzas, en tu salud. ¿Quién dicta tus dientes? Del dentista. A ver cuántos te saca y cuántos te pone. Y tú ahí vas confiado pensando a ver qué. Te controlan todo, te dominan en todo aspecto de tu vida. Por eso el estrés que traes y la angustia que traes y la desesperación que traes. ¿Por qué crees que se dan todas estas enfermedades del día de hoy? Que no se daban antes. Porque antes no te tenían tan controlado. Podrías vivir en un ranchito con 5 vaquitas y tú sabías cuántas vacas tenías y cuántos pollitos y cuántos huevitos comías. Pero acá te miden hasta los... No tienes control de nada. ¿Sí ves? La estrategia del enemigo es siempre hacer lo contrario. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta situación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la única respuesta y salvación a todas estas situaciones. ¿Ustedes recuerdan la pesca milagrosa? En la pesca milagrosa sucedió algo fabuloso que hizo que todos los apóstoles se cautivaran y decidieran dejar todo por llegar a Jesús. Y Jesús vino como un hijo de Dios, con la autoridad, el dominio, el poder de gobernante a esta tierra. Y él, todo lo que hacía iba en contra de las cosas naturales que pasaban a su alrededor. Entonces llega el día en que se encuentran ahí con los apóstoles, la gente los seguía y le dice a Pedro, oye, préstame tu barquita, ¿no? Métete un poquito para allá para que esta gente me escuche. Y ellos llegaban toda la noche cansados, desvelados de haber trabajado, le dejan subir a Jesús, Jesús se aparta de la barca, enseña, termina de enseñar y les dice, vamos a pescar. Y se rascan la cabeza, ¿no? Dice, ¿cómo que vamos a pescar? Pues pescar toda la noche y no pasa nada. O sea, no hay nada, ya fuimos a pescar, no pasa nada. Pero para esto yo quiero que sepas las condiciones sobre las cuales esta situación se estaba dando. El lago de Galilea, donde estaban pescando, es un lago de agua bastante cristalina. Es bastante clara el agua de este lago hoy con toda la polución y contaminación que hay en el mundo. Imagínate hace más de 2000 años, ¿verdad? Era un lago con el agua extremadamente clara. Entonces, para tú poder pescar en ese lugar, tenías que quedarte pescando toda la noche para que los pescados, quienes son pescadores y saben, no vieran las redes y no huyeran de las redes. Tenían que esperar a la madrugada y la noche para poder ir a pescar. Y tenían que pescar en áreas que estaban medio cercanas a las orillas, no al fondo,
para poder pescar algo. Y tenían que lanzar la red de la forma en la cual iba la corriente del agua para poder atrapar a los pescados mejor. Se veían 3 factores: la claridad, la distancia y cómo estaba el fluir del agua. Esas eran las formas humanas de pensar cómo se pesca. Viene Jesús de Nazaret, le dice, vamos a pescar. No, hombre, ¿cómo crees? Ya pescamos toda la noche, no hay nada. No, sí, vamos, vente, vamos a pescar. ¿Qué sucede? Jesús se va en contra de absolutamente todo, porque es plena luz del día y Jesús les dice, vamos a pescar. Yo imagino que Pedro se rascaba que se pesca de noche, no de día. No, boga mar adentro. ¿Cómo que mar adentro? Si se pesca más a ras afuera, sino al fondo. Lanza la red del lado derecho. ¿Cómo que del lado derecho se tiene que ir para el izquierdo? ¿Que no sabes? Pero Pedro, siendo obediente, dice, ok, pues así no es la cosa, pero en tu nombre la voy a hacer, ya para no quedar mal contigo, ¿verdad? Yo me imagino que los que se quedaron en la orilla eran muchos, porque dice que mucha gente estaba en la orilla. O sea, él acababa de enseñar a un servicio de miles de personas. Y yo me imagino que todos estaban parados en la orilla. A esta hora van a ir a pescar. ¡Ay, qué ridículos! Mira, y encima se van para el fondo. ¡Qué loco! Si al fondo no se pesca jamás, a esta hora menos. Lanzan la red del otro. ¡Ay, ja, 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 ja! Mira qué babosos, están lanzando la red del otro. ¡Qué brutos! Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que los apóstoles que estaban dentro de la barca podían ver desde dentro de la barca quién iba con ellos dentro de la barca. Que es lo mismo que tú tienes y necesitas empezar a ver. ¿Quién está contigo en tu vida? Aquel que tiene el poder de conectar el cielo con la tierra. Aquel que tiene la capacidad de establecer las leyes del reino aquí en la tierra e irse en contra de absolutamente todo tipo de lógica para que se establezca sobre la tierra el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pedro dice, ok, me voy para el fondo, aunque para el fondo no se pesca. Voy a meterme en el día, aunque en el día no se pesca, y voy a lanzar del otro lado, aunque del otro lado no se pesca. ¿Cuál fue el resultado de irse en contra de la marea? De decir, ¿sabes qué? Cambio mi forma de pensar. ¿Sabes qué? Me animo a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué? Voy a quitar mi lógica y voy a dejar que la lógica de Dios funcione en mi vida. El Señor Jesús le dijo a Pedro, lanza las redes, plural. Pero la mente limitada de Pedro lanzó una red. Lo dice en la escritura, búscalo, Lucas. Hay 3 versiones de la historia, Lucas, Mateo y Marcos. Y él agarró una red y la lanzó. Pero fue suficiente una sola red para que todos los pescados del mundo quisieran estar bajo esa red. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Hijo de Dios, quien gobierna los cielos, quien tiene el dominio, quien tiene la autoridad, quien tiene la capacidad, quien tiene la presencia del Espíritu Santo dentro de él, dijo, lanza la red del lado derecho, boga mar adentro. ¿Qué causó eso en el ambiente? Que todos los pescados se alboroten y digan, espérate, déjame meterme bajo la red. No, quítate, yo voy primero. Y todos los pescados que lograron escuchar la voz, se alinearon a la voz de autoridad y se metieron bajo esa red. Yo me imagino que los pescados iban, ándale, que habla el jefe, córrete, yo voy primero, yo no me quiero quedar fuera de esta red porque el jefe acaba de hablar. Y se metieron bajo esa red. Porque esa unción estaba dentro de él. Esa autoridad estaba dentro de él. Ahora, ¿quieres las buenas noticias? Esa misma autoridad, esa misma unción, ese mismo dominio, ese mismo poder está dentro de ti. Mi pregunta es, ¿por qué caramba no le hablas a tu situación? ¿Por qué no tomas el dominio y no tomas la autoridad? Y tomas el poder que te da Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque no estás conectado con el Espíritu Santo. Porque te conectas a emociones, te conectas a compañerismos, te conectas a una religión y no a una relación. Por eso el poder desvanece, por eso el poder disminuye. Pero si la cosa fuera diferente, ahora tú sabiendo esto, puedes llegar mañana al trabajo y decir, mira, aquí no importa quién está el jefe, pero yo voy a recibir aumento porque voy a recibir aumento, porque estoy cumpliendo las cosas como Dios me dice que vaya a cumplir y Dios va a cambiar el ambiente y las cosas se van a acomodar para que tú recibas aumento.
La enfermedad está acosando a todo el mundo, pero no, en el nombre de Jesús yo llegué y la enfermedad se acomoda y no va a llegar sobre mi cuerpo y yo no va a estar enfermo en el nombre de Jesús. Me importa que la economía esté patas arriba, yo voy a comprar cuando nadie compra y vender cuando nadie vende. Entonces tú cambias tu forma de pensar, dejas de convertirte en el dominado y empiezas a dominar. ¿Por qué? Porque estás tomando el propósito de Dios en tu vida y estás abrazando esa causa y hablándole a la situación y gobernando sobre la situación y tomando el control de la situación, de tu vida, para que nadie te ande a ti controlando. Se tiene que voltear, porque tú estás aquí para establecer el reino de Dios en la tierra, así como Jesús lo hizo. Donde te pares, mijo, donde te pares, mija, es la presencia de Dios caminando contigo, como cuando Jesús llegó a la orilla de ese mar y se subió a esa barca y le habló a Pedro y le dijo para dónde echar a la red y los pescados se alocaron. Así se tiene que alocar el ambiente a tu alrededor cada vez que se abre tu boca y declara algo de parte de Dios. Y así va a suceder en el nombre de Jesús. Pero tenemos que salir de esa mentalidad de ser dominados, a entender que nosotros somos los que tenemos que dominar. Estamos equipados para dominar. Estamos completamente envueltos, cubiertos, hechos de la esencia de Dios para lograr hacerlo. Amén. Entonces las circunstancias del reino tienen que ser las que sobreabunden en tu vida. Porque en tu vida tiene que dominar el reino de Dios. En tu vida la prioridad tiene que ser el reino de Dios. Jesús sabía, mi prioridad es el reino. Mi prioridad es expandir el reino. Para eso me mandó el Señor. Para eso vine, para llevar las buenas nuevas. Para eso vine, para establecer esa conexión nuevamente entre el cielo y la tierra. Y el Señor cuando se fue, ¿qué es lo que hizo? Les dejó el Espíritu Santo a ustedes, ahora es su chamba. Ahora tú haces esa conexión. Ahora tú estableces el reino de Dios aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Pero tienes que estar dispuesto a pasar por esas batallas de romper la lógica, de mirar a los que se quedan del otro lado de la orilla riéndose, porque te vas a ir en contra de la corriente. El sistema te va a decir, no inviertas, no hagas, quédate quieto y temor. No, las finanzas del mundo, la economía está mal. Dios te dice, invierte. Muévete con lo que Dios te dice. El sistema te dice, oh, vas a perder tu trabajo, te va a ir mal. No, no trabajes tantas horas, te están viendo la cara. Haz lo correcto, sé solícito. Tú mantente haciendo lo que el reino te dice que tienes que hacer, estableciendo el reino por medio de tus actos, por medio de tus palabras, y se va a dar. Tienes que estar dispuesto a ir en contra. Tienes que estar dispuesto a ir en contra. Porque si aceptas y abrazas el reino por medio del Espíritu Santo, oye, va a pasar lo que le pasó a Pedro. Que Pedro se quedó fascinado de ver lo que le pasaba, se rompía la red, los pescados se peleaban cuando él toda la noche suplicó que aunque sea un hito le cayera y no le cayó ni uno. Y a la mañana siguiente todos los pescados querían estar en su barca y en su red, al punto que llamaban a más gente para que les ayudara porque se hundía su barca. Él llega a la orilla y se bota al piso y dice, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres tú? Y es más, le dice, aléjate de mí. Imagínate llegar a ese punto de darte cuenta quién eres. ¿Y qué hicieron los apóstoles que estaban con él en ese momento? Dejaron todo, dice la Escritura. Dejaron absolutamente todo lo que tenían, todo lo que eran, y lo siguieron. Jesús llegó a la vida de ellos cuando ellos estaban en una crisis económica. Ellos eran empresarios porque tenían su propia empresa de pesca. Jesús llegó a sus vidas en días críticos donde no había pesca, no había qué comer. Y es como que salgas a trabajar y nadie te dio ni un centavo. Y llegas a casa y tienes que dar de comer a tu tribu y no hay nada para darles de comer porque no llegó nada esa noche para tu bolsillo. Pero aún así, los apóstoles estaban dispuestos a obedecer la loquera de Jesús, de irse en contra del sistema. Y esta noche yo quiero que tú estés dispuesto a obedecer esas loqueras de Dios y abrazar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque solo entonces va a llegar esa revelación a tu mente que le llegó a Pedro. Cuando le decía el Señor, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen pues que sí, que el espíritu de los dioses está sobre ti, otros dicen que eres el escogido. Y él dice, no, espérate, pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo?
Entonces Pedro le dice, pues yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, wow, pues eso no te lo reveló ni carne ni nada, o sea, eso te lo reveló es Dios. De Dios viene esa revelación. Cuando abrazas el reino, cuando no te mides en hacer todo lo posible por establecer el reino aquí en la tierra, dejando todo, que se te vaya encima la gente, que hablen mal de ti, que tú abraces eso y sepas que tu propósito es establecer su reino, llevando sus buenas noticias, su evangelio a la gente, en contra de todo, entonces te va a caer esa revelación. Y en Dios, entonces, y solo entonces Dios dice, ok, sobre ti puedo fundar mi iglesia. Sobre ti puedo fundar esa multiplicación que se necesita para establecer aquí la tierra. Porque eso es lo que es la iglesia. El sistema por el cual se va a fructificar y se va a multiplicar el reino de Dios aquí en la tierra. No podemos desprender la cabeza del cuerpo, no podemos separar, amo a Dios pero no amo a la iglesia. No, porque el reino de Dios se establece aquí en la tierra por medio de su iglesia, por medio de llevar el evangelio, por medio de alcanzar a otras personas, por medio de perder el temor y decir, ¿sabes qué? Yo pongo mi casa, vamos a hacer una célula, yo pongo mi casa, a ver, vamos a casa a hacer fe otra vez, pongo mi casa, no importa. No, hay que el piso, ay no que los muebles, ay no que me van a rayar la entrada de mi casa. Ah, ¿te importa más eso que expandir el reino de Dios? ¿No has entendido cuál es tu propósito? Cuando entiendas cuál es tu propósito, no te va a importar hablar a quien sea de Dios, donde sea, a la hora que sea, el momento que sea, porque tú sabes que es una persona más en donde estás depositando palabra y Dios hará la obra. Pero cuando no entiendes el propósito del reino de Dios, te frenas, piensas en el que dirán, piensas en el temor, todo se te hace más importante que expandir el reino. Por eso el reino y la iglesia son uno. El reino y la iglesia son uno. Y Dios te creó con ese propósito de que por medio de ti se establezca aquí en la tierra su reino. Y ya es tiempo, iglesia, de dejar de temores, de dejar de inseguridades. Ya suelten eso. ¿Qué podemos hacer para expandir el reino? Yo voy a esperar que alguien me traiga una idea. Hermana, vamos a evangelizar de esta forma. Hermana, vamos a hacer esto para alcanzar a más almas. Rara es la persona que se me ha acercado a decirme hagamos esto. Fíjense qué triste. Como iglesia no se ha entendido cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra. Para eso nos trajo el Señor. Pero todo es más importante que cumplir el propósito de Dios para el cual Él te equipó, te formó y te llamó desde el vientre de tu madre. Todo es más importante, menos hacer su obra aquí en la tierra. Nada más queremos pedirle a papá, dame esto, dame esto, dame esto. Dios dice, ¿y mi reino? ¿Cuándo vas a decir que mi reino se establezca? ¿Cuándo voy a poder yo darte esa capacidad? Por eso, porque andas buscando la añadidura y no mi reino, pues andas como andas. Pero busca mi reino. O sea, establecerlo aquí en la tierra. O sea, llevarlo, multiplicarlo, hacerlo fructificar. Duplícate. Que hagan 10 Robertos más, que hagan 20 Gios más, que hagan 50 Anitas más. Multipliquémonos. ¿Las ovejas producen? A ver, les vuelvo a preguntar. ¿Las ovejas producen? Ovejas. Ovejas, hermanita, ovejas. ¿Las ovejas producen? Ovejas. ¿Los pastores reproducen? Pastores. Si las ovejas no reproducen ovejas, ¿cómo caramba crece la iglesia? Amén. No es chamba del pastor ir a reproducir ovejas, porque nosotros reproducimos pastores. Ustedes reproducen ovejas. Entonces yo quiero ver quién es el valiente que va a decir, ¿sabes qué? Le voy a agarrar en serio esto de hablarle a Dios y todos los días le voy a hablar por lo menos a una persona. Por lo menos a una persona le voy a hablar de Dios, por lo menos a una persona voy a tratar de invitar, de alcanzar, de llevar, de enamorarla de Dios. Pero ponte una meta. Tienes la meta para dejar de pagar el carro, la meta para dejar de pagar la casa, la meta para abrir tu nueva empresa, la meta para hacer negocio con tal y cual. Pero no tienes la meta para alcanzar más personas aquí en la tierra y establecer el reino de Dios aquí. Esa no ha sido prioridad. Y esa es la prioridad del corazón de Dios, iglesia. Esa es la prioridad del corazón de Dios. Así que yo te quiero incomodar esta noche. Que ya tú digas, ok, ya estuvo de mis planes y de mis propósitos. Voy a poner en mi agenda también la agenda de Dios y hacer que su reino se establezca aquí en la tierra. Así que Padre, úsame. Ponme a quien sea enfrente para yo hablarle de ti y traerlo aquí a tu casa. Tráelo aquí a tus atrios. Invitarlo acá.
hablarle de quién tú eres, mostrarle con mis actos, con mis hechos quién tú eres, el Dios maravilloso que eres, y llevarlo a tus pies. ¿Quién se compromete? ¿Quién se compromete? A ver, levanten las manos. ¿Quién se compromete? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo? Así como te pones metas para dejar de pagar la casa, ¿en cuántos meses? ¿Cuánta gente vas a invitar? ¿Cuánta gente vas a hablarle de Dios? Y no importa que los traigas de esta iglesia, ¿eh? La cosa es que se acerquen a Dios y Dios decidirá para dónde van. La cosa es acercarlos a Dios. Esto no es con el propósito de hacer crecer nuestra iglesia, no, es de extender el reino de Dios y asegurarnos quien está allá afuera a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, la gente que conoces en la tienda, sepan quién es el Dios a quien tú sirves. No te lo calles. Establece el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es prioridad para el corazón de papá. Tiene que ser prioridad para ti, prioridad para mí, todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie y vamos a cerrar con una oración? Padre amado, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor bendito, por lo que tú hablas en nuestra vida y en nuestro corazón. Y Señor amado, el día de hoy queremos abrazar el propósito con el cual tú nos creaste, para establecer ese dominio, para establecer ese gobierno de los cielos aquí en la tierra. Y Padre Dios, te pedimos perdón por habernos distanciado, separado, no dado la prioridad necesaria al buscar tu reino. Te pedimos perdón, mi Dios. Y Padre amado, en esta noche queremos comprometernos a salir allá afuera. Y tú vas a ser tan fiel, Señor, porque tú nos vas a hablar y nos vas a dirigir. Tu Espíritu nos va a mostrar las personas, los rostros a quien te necesitamos alcanzar, ya sea por texto, por llamada, por visita. Tú nos vas a mostrar, Señor amado, las personas que necesitan y están listas para escuchar de ti. Tú nos vas a dar los rostros de las personas por las cuales necesitamos empezar a orar para que suavice ese corazón y podamos llegar a ellos, Señor amado, para hablarles de ti y acercarlos a tu reino, Señor. Padre Dios, úsanos. Esta noche nos decidimos a buscar tu reino, a expandir tu reino, a llevarlo por toda la tierra, así como lo hizo tu Hijo Jesús, que no le importó nada y lo llevó hasta la cruz y cumplió su misión hasta la última gota de sangre derramada, Señor. Esa misma capacidad nos la has dado a nosotros y de pronto la hemos mal usado, Señor, y te pedimos perdón. Esta noche abrazamos ese propósito, Señor, y sin temor, sin miedo, sin pensar dos veces, Señor amado, vamos a caminar en lo que tú diseñaste para cada uno de nosotros, ser esas personas que expanden tu reino aquí en la tierra. Así que úsanos, Señor amado, háblanos, dirígenos, que seamos como pulpos, alcanzando a almas, alcanzando gente, alcanzando familias, para que puedan ser transformadas sus vidas, Señor. Permítenos ser multiplicadores de tu reino aquí en la tierra. Nos creaste para dar fruto, nos creaste para multiplicar. Esa capacidad la tenemos, Señor. Permite que el temor sea removido y podamos aplicarlo, podamos hacerlo y podamos multiplicar hijos, podamos multiplicar más reyes que puedan gobernar aquí en la tierra y establecer tus propósitos y tu reino y tus principios aquí en medio de nosotros. Gracias te damos, mi Dios, por lo que vas a hacer. Gracias te damos, Padre, por lo que vas a obrar en medio de nosotros. Sigue abriendo las puertas, te lo pedimos, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor.